Bueno, buenos días a todos. Veo que hay algunos conectados. Esperemos que de pronto se conecten en estos minutos. Sin embargo, pues vamos a ir iniciando. El día de ayer, pues estábamos estudiando el tema de la responsabilidad del Estado en materia médica, responsabilidad médica administrativa, responsabilidad de la administración pública en materia sanitaria. Resulta que pues, el aplicativo, el Zoom, nos sacó ayer a las 8:30. Por lo tanto, vamos a terminar el módulo de la responsabilidad del Estado el día de hoy. Pues. El programa se termina hoy y hemos realizado con esta serie 5 clases virtuales, 5 encuentros sincrónicos y además pues hay dentro de la plataforma varias diapositivas, documentos, archivos, los videos de clases se han subido para que usted profundice más sobre el tema de la responsabilidad del Estado, el cual pues es casi imposible terminarlo en un módulo tan corto, pero por lo menos vamos a dar unas bases de cada tema. Queda pendiente la responsabilidad del Estado en materia ambiental, la responsabilidad administrativa, la responsabilidad de la administración pública por el daño al medio ambiente. Voy a indicarles unas diapositivas que también están en la plataforma sobre este tema. Ahí está la responsabilidad del Estado por daños al medio ambiente, por el deterioro ambiental, por los daños ecológicos. Son daños producidos directamente. La responsabilidad en esta materia, en materia ambiental, puede ser por daños directamente producidos por el Estado o de manera indirecta, que no sean producidos por la administración pública, sino por particulares. Entonces tenemos daños producidos directamente por el Estado cuando ese actúa por acción o por inactividad, por omisión, por pasividad. La pregunta que vamos a resolver hoy, el problema jurídico que nos vamos a detener hoy, es si se genera o no responsabilidad cuando el Estado permite que un tercero ocasione un daño al medio ambiente. Si se genera o no responsabilidad de las entidades públicas cuando permite que un tercero ajeno a la administración genere el daño ambiental. El daño ambiental, como tal, entendemos que el medio ambiente es un conjunto de elementos naturales que determinan las características de un lugar, tales como el aire, el agua, el suelo, la vegetación, la fauna, el paisaje. Medio ambiente es todo lo que nos rodea. Medio ambiente incluso es el espacio público natural, bosques, ríos, playas, y el medio ambiente denominado espacio público artificial, calles, semáforos, parques construidos por el hombre. Pues todos gozamos de ese espacio público natural y artificial. Medio ambiente es todo lo que nos rodea, no solamente es lo verde, lo ecológico, va más allá. El suelo, el subsuelo, el aire, incluso la tranquilidad de las personas con el entorno. El no percibir un deterioro en el medio ambiente visual, auditivo, va mucho más allá, por lo tanto. ¿Qué es daño ambiental? Definición de la doctrina. Es el cambio adverso mensurable de un recurso natural o el perjuicio mensurable de un servicio natural. Claro, resulta que definíamos el daño antijurídico como aquella aminoración, disminución en el patrimonio que la víctima no está obligado ni ligado a soportar. El daño ambiental es la disminución, es la aminoración en los recursos naturales. Es la disminución en recursos naturales como el agua, el aire, en esa calidad la disminución. Daño ambiental son los daños a las especies, hábitats
es decir, cualquier daño que produzca efectos adversos significativos en la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado favorable de conservación de dichos hábitats o especies. Los daños a las aguas, es decir, cualquier daño que produzca efectos adversos significativos en el estado ecológico, químico, cuantitativo, en el potencial ecológico de las hábitats o especies. Los daños al suelo, es decir, cualquier contaminación del suelo que suponga un riesgo significativo, que produzcan efectos adversos a la salud humana. Hay principios, como ustedes saben, que lo más importante en el derecho no son las reglas, no son las normas, no es el articulito, sino lo más importante en el derecho son los valores y principios. Los principios que guían y orientan el derecho. En este caso, el derecho ambiental se encuentra guiado por principios tan relevantes como los siguientes, vamos a nombrar por lo menos los más importantes. Principio de sostenibilidad ambiental. Es necesario el desarrollo económico, es necesario sí desarrollarnos en infraestructura, pero de manera sostenible. No podemos tener un desarrollo voraz sin tener en cuenta el medio ambiente. Este principio de sostenibilidad ambiental fue un principio acogido por la Declaración de Estocolmo, primera declaración en cuanto a primera declaración que regula el medio ambiente a nivel internacional. La Declaración de Estocolmo de las Naciones Unidas, declaración de 1972, ahí por primera vez se enuncia el principio de sostenibilidad ambiental. Tenemos otros principios fundamentales que tienen base en la Declaración de Río de Janeiro, Declaración sobre el Medio Ambiente de 1992. Esta declaración trae varios principios, como es el principio de el que contamina paga, así se denomina, principio el que contamina paga, con lo cual este principio hace alusión a la responsabilidad objetiva. En materia ambiental no importa la culpa, no importa el dolo, no importa si se hizo con negligencia, con imprudencia o con el querer dañar el medio ambiente. Lo que importa es el daño ambiental. Si hay presencia del daño ambiental, hay responsabilidad. Por eso se dice, el que contamina paga. Si contaminó, pague. No importa si lo hizo con culpa, sin culpa, el que contamina paga. Pero este principio trae sus pros y sus contras. Ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Una multinacional, Pepsi, Nestlé, son multinacionales las que más contaminan el medio ambiente. Ejemplo, si decimos el principio el que contamina paga, Coca-Cola, Nestlé, Pepsi, estas multinacionales contaminan y como tienen un poder económico pagan y siguen contaminando. Esa es la crítica que se hace a este principio, ¿no? Por lo tanto, los principios tienen que verse en interrelación, unidos. El que contamina paga, sí, pero también hay un principio de sostenibilidad ambiental y también existe otro principio que es el principio de precaución ambiental, de prevenir el daño ambiental, de mitigar el daño en el medio ambiente, de disminuir el daño en el medio ambiente. No podemos ser utópicos e ilusos en decir que el daño ambiental será cero. Eso es imposible. Es imposible porque nosotros como seres humanos necesitamos vestuario, necesitamos alimentación, necesitamos, en fin, para nuestros quehaceres diarios, todos dejamos una huella ambiental, todos terminamos contaminando el medio ambiente. Pero claro, quienes más contaminan el medio ambiente no son las personas naturales, son las personas jurídicas, las multinacionales ya enunciadas, son las que más contaminan a través de los plásticos, de los desechos contaminantes. En Colombia, uno de los grandes contaminantes es la minería legal y la minería ilegal. Incluso en políticas públicas, como las políticas públicas extractivistas, que extraen minerales, que extraen recursos, sin importar el derecho al medio ambiente, sin importar el derecho a la salud. ¿Qué prevalece más? La economía a través de una política extractivista. Recordemos que el anterior gobierno
de Juan Manuel Santos, él tenía toda una política pública, él llamó la locomotora de la minería legal. Para nosotros esa no es la forma de pensar. Para nosotros creemos que la minería genera daño al medio ambiente. Ustedes saben que la minería utiliza tóxicos que contaminan el agua, como el mercurio, el cianuro, el arsenio. Para extraer oro es necesario utilizar estos elementos químicos. Y eso genera daño ambiental. Por ejemplo, nosotros percibimos una investigación aquí en el Valle del Cauca, en el río Dagua, un río que nace en el municipio de Agua, pero que termina desembocando en el mar Pacífico, en Buenaventura. Ese río Dagua atraviesa el municipio de Buenaventura y se generó un un chisme en su momento, año 2008, en el cual se dice en el río Dagua hay oro, hay bastante oro. Por lo tanto, llegaron mineros de Nariño, de Putumayo, de diferentes zonas del país a buscar oro al río Dagua. Incluso en el caso en concreto, como realizamos la investigación con una universidad, nos encontramos que el alcalde distrital de Buenaventura, que tiene como evidentemente su función constitucional, legal y reglamentaria proteger el medio ambiente, todo lo contrario. En el caso en concreto, el alcalde de esa época llegó con 5 retroexcavadoras también a buscar oro. Pero las 5 retroexcavadoras eran personal de él. Entonces, vemos cómo se afecta no solamente el ecosistema, sino incluso se afecta a una sociedad. El río Dagua fue desviado de su cauce natural en aras de buscar oro. 1 gramo de oro, que en el mercado es muy costoso, ¿cierto? 1 gramo de oro, por ejemplo, aquí en Cali, está alrededor de 100,000, 120,000 pesos el gramo de oro. Es costoso. Pero para extraer 1 gramo de oro, se necesita cerca de 1,000 litros de agua. Entonces, ¿qué preferimos? Con 1,000 litros de agua podemos abastecer un corregimiento, una población. ¿Se prefiere extraer oro o proteger al medio ambiente? Me pregunto, ¿será que la minería nos va a mejorar la calidad de vida de los colombianos al acabar con ríos, bosques? ¿Será que la minería legal nos va a mejorar la calidad de vida de los colombianos y sobre todo de las futuras generaciones? Porque el medio ambiente, ya digamos nosotros, bien o mal, ya que hemos vivido en este mundo, lo hemos gozado de alguna manera. Pero el problema está para las generaciones venideras, de que gocen también este medio ambiente. Es el único legado que les podemos dejar a las futuras generaciones. Un mundo mejor, con ello un mundo que respete el medio ambiente. No sé si ustedes sabían que a nivel mundial, en el Pacífico, hay una isla de basura. Hay una isla superior a lo que es un país en distancia. Esa isla es similar a Colombia, pero es una isla de basuras. Minería, que en Colombia hemos visto minería incluso a cielo abierto, en Antioquia. Hay minerías a cielo abierto. En Argentina hemos visto grandes minerías a cielo abierto, en el Alta Guajira. Con lo cual, sí, a lo mejor hay familias, hay personas que extraen sus ganancias, pero al resto, a la mayoría, nos queda el desastre ambiental. Yo no coincido como municipios como Yopal, municipios donde son generadores de regalías. Yopal hay políticas extractivistas de petróleo. Y usted va a Yopal y en Yopal las calles no están pavimentadas. Y usted va a Yopal y los niños con falta de alimentación, con problemas de nutrición. Esos son estados de cosas inconstitucionales, no debería pasar eso. Pero pues eso se presenta. La minería en Colombia genera 1% de trabajo, el 1% de empleos genera únicamente la minería. Así que muchos dirían, no, es que si terminamos con la minería se aumenta el desempleo. Sí, pero no tanto, un 1%.
pero no podemos equilibrar que al dar 1% de trabajo generemos el deterioro ambiental de todo un país. Pues las regalías en últimas son mínimas, las que nos queda a la población. Las regalías terminan pues en los bolsillos de muchos políticos, pero no llegan a la población. Entendiendo el medio ambiente, la Corte Constitucional a través de sus sentencias. Si usted lee la Constitución Política, entenderá que el medio ambiente es un derecho colectivo, de parte de los derechos económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, se protege a través de la acción popular, acción que protege derechos e intereses colectivos y difusos, como es el medio ambiente. El medio ambiente ha sido caracterizado como un derecho colectivo difuso. ¿Y por qué? Colectivo porque cuando hablamos de que los ríos, las montañas son de todos, el uso y goce es de todos, pero la disposición es del Estado. Por ejemplo, un río que comentábamos ayer, un río que es muy querido por la caleñidad, el río Pance, por sus aguas frías, en fin, por sus paisajes, además de que queda muy cerca a Cali. Cali es una de las ciudades más privilegiadas a nivel mundial. Usted está en la ciudad, en la parte urbana, y si nos queremos pegar un chapuzón en menos de media hora, estamos en el río. Ahora, si ya quiero ir al nacimiento de los ríos tranquilamente en camioneta o en bicicleta, en 2 horas ya estamos en alta montaña. Es privilegiada en cuanto al medio ambiente. El avistamiento de aves en Valle del Cauca es hermoso. Vemos como aquí a Cali vienen personas de Noruega, de Japón, infinidad de países, solamente a ver las aves. Nosotros somos privilegiados, somos el país más biodiverso del mundo. Dirían los brasileros, no, nosotros somos. Los brasileros, pues para todos ellos son los más grandes del mundo. Bueno, digamos que listo, los brasileros son. El Brasil es el país más biodiverso del mundo, entonces somos nosotros los segundos. Si Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, ¿por qué en Colombia hay tanta pobreza? Eso yo no me lo explico. Si Colombia es el país con mejores recursos naturales, ¿por qué hay personas que se mueren de hambre en Colombia? Eso es lo que yo no me entiendo. Eso es lo que yo no entiendo. Si Colombia es uno de los países biodiversos, ¿por qué hay tanta desigualdad? En últimas, eso es por las administraciones nefastas que han tenido en Colombia. Porque siempre las políticas públicas en Colombia son para beneficiar a los mismos, a la élite. Al pueblo nunca le toca. Entonces, tenemos incluso la Convención Interamericana de Derechos Humanos que regula los derechos humanos, con ello entiende que el medio ambiente es un derecho humano. La Corte Constitucional, claro, ya ha dado un avance y entiende que el medio ambiente es un derecho fundamental. Se puede, por lo tanto, hoy proteger el medio ambiente a través de una acción de tutela. Porque claro, es que es algo de lógica, ¿no? Si a mí me enseñaban en el colegio que el cuerpo humano lo compone cerca del 70% de agua. Ya nos decía, vimos el caso de Jesucristo. Vagó 40 días, estuvo andando 40 días en el desierto. Estamos hablando de un ser poderoso. Pudo estar 40 días sin comer. Pero hoy dice la medicina y la ciencia, un ser humano puede durar 40 días sin comer, pero no puede durar sin tomar agua 40 días. Es más fácil aguantar hambre que aguantar sed. El cuerpo humano está compuesto por un 70% de agua. El mal llamado planeta Tierra, usted sabe que lo compone más de un 60% agua. Entonces, claro que el agua es un derecho humano. Claro que el agua es un derecho fundamental, pero eso tiene que ser una realidad. Eso tiene que ser una realidad, no solamente algo teórico. Si decimos que el agua es un derecho humano, tiene que tener bajo la igualdad acceso para todos equitativo. Pero usted ve a nivel mundial que los que más consumen agua, sobre todo agua potable, es Estados Unidos. Los que más consumen y los que menos consumen ni tienen posibilidades de agua potable es en el África. En el África, en promedio, una persona tiene que viajar, caminar
3, 4 horas diarias para buscar agua. Mientras que en países desarrollados o en desarrollo nosotros abrimos el grifo y ya está el agua. Si es un derecho humano, ¿por qué en Estados Unidos, lo vimos incluso ahora, ¿no? En esta pandemia, se miraba las noticias como, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente, pues, multimillonaria, la mayoría, hacían mercados, ¿no? De 3, de 4 carros, y que llevaban en ese mercado en Estados Unidos mucha agua potable. Estados Unidos incluso tienen como esa costumbre de bañarse con agua potable, con agua que viene envasada. Usted ve en el medio de la pandemia, sobre todo los colombianos, ¿no? ¿Qué mercaban más? Papel higiénico. No se sabe por qué, ¿no? No se sabe por qué, eso es por cultura. La gente vio que muchos llevaban papel higiénico, yo también. Yo también para no quedarme sin eso. ¿Para qué? Y usted ve en Europa, en Holanda, la gente se abasteció antes de la pandemia de marihuana. Entonces, eso como que depende de la forma de pensar de cada país. Implica, profesor, hay compañeros que tienen el acceso bloqueado a la reunión. Si eso es verdad, mucha... No entiendo. Pues no sé, yo les envío a todos, pero si quiere... Ya. Los que tengan bloqueados, pues si quieren que me envíen aquí el correo o yo los puedo invitar por acá, no sé. Igual, yo envié normal, como siempre se envía esto. Entonces, no sé por qué está bloqueado. No sé por qué. Sin embargo, pues se va a subir esta videoconferencia a la plataforma. Sí. Tenemos un caso en América Latina, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocido como el caso Sentencia Pueblo Indígena Sarayaku versus Ecuador. Lo voy a escribir aquí en un chat para que tengamos el dato. Sentencia del 27 de junio del año 2012. Este es un buen precedente judicial en América Latina, en el cual se condena a Ecuador, conocido como el caso Kiccha-Sarayaku, comunidad indígena Kiccha-Sarayaku versus Ecuador. Esta sentencia es un precedente judicial en materia ambiental. ¿Qué pasó? Resulta que esa comunidad, la Kiccha-Sarayaku, una comunidad de origen, por eso su nombre es quechua, esta comunidad está en el suelo de Amazonas. Como ustedes saben, el Amazonas tiene presencia en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Brasil. El suelo ecuatoriano, donde hay gran presencia de suelo amazónico, esa comunidad en el territorio, en el resguardo indígena de esta comunidad, en el año 1992, el gobierno ecuatoriano entrega en contrato de concesión el suelo ecuatoriano, donde está ubicado la comunidad Kiccha-Sarayaku, a una multinacional, la CGC de Argentina. Ecuador, que dispone del suelo ecuatoriano, entrega en contrato de concesión a una multinacional argentina para que explore y explote el suelo ecuatoriano. Esta comunidad, esta multinacional argentina, tan pronto se le entrega el contrato de concesión, dinamita, dinamita, o sea, hace explosión a través de dinamita cada 30 metros en aras de buscar petróleo. Y esta comunidad se siente pues afectada en sus derechos, ya que esta comunidad, sobre todo las comunidades indígenas, ven al medio ambiente como la Pachamama, la madre tierra. Si usted conoce, por ejemplo, la Constitución ecuatoriana del 2008, esta Constitución se inspira en un principio que emana de las comunidades indígenas, un principio milenario, un principio que está incluso antes de Cristo, y es el principio summa causae.
el principio summa causae. Si usted lee la Constitución de Ecuador, encontrará que Ecuador se fundamenta en un Estado social de derecho bajo el principio summa causae. Summa causae es bastante, o sea, no puedo decir summa causae es esto, porque en Ecuador usted encontrará en universidades donde dan clase, curso, asignatura summa causae. O sea, para entender el summa causae se da en facultades de derecho 1 o 2 semestres. Vale, entonces voy a ingresar a esta compañera, a ver si me deja invitarla por aquí. Un momentico mientras le envío la invitación a una compañera. Listo, ya le envié la invitación a esta compañera que me envía en el correo. El summa causae, el principio de summa causae es un principio el cual tiene mucho que ver con la dignidad humana. La dignidad humana no solamente entendida como el respeto a la persona, sino que va más allá en el summa causae, es esa dignidad en relación con mi medio ambiente, en relación con el entorno. En el caso en concreto del pueblo indígena Quichua Sarayaku, se vulneró lo que conocemos como la consulta previa. Este caso es un ejemplo de la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por violar derechos ambientales y por violar la consulta previa. Porque el gobierno ecuatoriano, cuando entrega un contrato de concesión, no le pidió permiso a esta comunidad. No se le consultó. No se realizó un consentimiento libre e informado. Por lo tanto, el Estado ecuatoriano es responsable a la reparación integral del medio ambiente. Uno de los eventos más complicados, más difíciles en materia ambiental es la reparación del daño ambiental. Porque habíamos observado muchos casos en cuanto se trata incluso de muertes de personas, cómo se repara con una reparación integral, perjuicio material, perjuicio inmaterial. Pero en cuanto al medio ambiente, el dinero no le viene bien, el dinero le es indiferente al medio ambiente. Por lo tanto, la reparación al medio ambiente es una reparación, como ha dicho la jurisprudencia, una reparación in natura. Voy a colocar aquí. La idónea reparación, en este caso no hablamos de una reparación integral, lo adecuado sería hablar de una reparación in natura. In natura. Volver las cosas al estado natural antes del daño, lo cual es complicado. Pensar que se genera un daño ambiental en un lago, en una laguna, la cual mueren 2.000 peces. ¿Cómo lo reparo? ¿Con otros 2.000 peces? No es fácil porque no sabemos qué tamaño tenían esos peces, de qué especie eran. Es complicado. Como ustedes saben, uno de los casos más dramáticos que ha tenido el mundo entero sobre el daño ambiental, con repercusiones hasta el día de hoy, es el caso de Chernobyl, ¿no? En la antigua Unión Soviética, hoy en el estado de Ucrania. Fue un acontecimiento en el norte de Ucrania, en una ciudad conocida como la ciudad de Pripyat. Esta ciudad se genera una explosión nuclear. Antigua Unión Soviética, recordemos la Guerra Fría, en la cual los estados mostraban su poderío de armas, mostraban sus misiles, sus militares, sus helicópteros, en fin. Y en esa Guerra Fría, Rusia mostraba como orgullo de la antigua Unión Soviética la ciudad de Pripyat, donde estaba una empresa nuclear. Genera un accidente de radioactividad que genera que la zona
norte de Ucrania sea una zona inhabitable de por vida. Nunca se puede volver a habitar. Eso fue también una guerra contra un enemigo invisible, como es hoy el coronavirus. En esa época era el enemigo invisible, la radioactividad que generaba esa empresa nuclear. En Colombia, tras Colombia firmar, hay que indicar que Colombia hace parte a todos los tratados en materia ambiental. Colombia ha firmado y suscrito la mayoría de tratados en materia ambiental. Por lo tanto, encontramos en Colombia el Tratado de Declaración de Estocolmo 1972. Colombia, al asumir ese tratado, se expide la primera regulación en materia ambiental y es el decreto 2811 de 1974, conocido como el Código de Recursos Naturales Renovables y No Renovables en Colombia. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estudiaba biología en el colegio, me enseñaba mi profesora que es un recurso renovable el agua, porque se puede renovar, sí, claro, pero esa interpretación cada día va cambiando. Los recursos, el agua ya no es tan renovable como antes, cada vez está afectada más. Sí se renueva, sí, pero no podemos tener esa interpretación y entonces cómo se renueva, afectar el medio ambiente del agua. Como ustedes saben, la Corte Constitucional ha dado grandes avances y por lo menos ha indicado es prohibido la explotación de minería y de recursos naturales en los páramos de Colombia. Como ustedes saben, en Colombia se ha dado avances en la Corte Constitucional en el cual en una sentencia se indicó que el río Atrato es un sujeto especial de derechos. Un juez administrativo en Cali determinó que el río Pance es un sujeto especial de derechos. Todos los ríos, llámese río Bogotá, río Pasto, río Sinú, río Magdalena, cómo no, río Cauca, todos son sujetos de especial protección en el derecho. Como ustedes saben, en materia ambiental se han dado avances. Reconocer a los animales como seres sintientes. Reconocer a los animales como sujetos de especial protección. Eso antes no era, porque, por ejemplo, cuando yo estudié Derecho en pregrado, me enseñaba mi profesor de bienes que un perrito era un bien mueble que tenía un propietario. Hoy ya cambiamos la percepción. Hoy hemos cambiado el chip. El perrito no es ningún bien mueble. Es un ser sintiente que siente y tiene derechos. Declaración Universal de los Derechos de los Animales de 2004. Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que establece en su artículo primero: los animales deben ser tratados con dignidad. ¿Por qué no? Como en la Constitución ecuatoriana, que establece cárcel para aquel que maltrata a un animal. Y no es solamente como aquí tenemos la percepción, sí, el que le pega, el que le maltrata, el que genera tratos incrueles a los animales. No, va más allá. Va más allá. Diríamos, aquel que tiene una mascota, un perro, y no lo saca a pasear, es maltrato animal. Eso también es maltrato animal y debería dar cárcel en Colombia, el tener una mascota, un perrito, y tenerlo siempre en el apartamento. Eso se debería regular. En esta declaración se dice que los animales tienen derecho a la recreación, a un trato digno, a una alimentación. No tienen obligaciones, son sujetos meramente de derechos. Son avances que poco a poco vamos a ver. Pues como nos enseñaban a nosotros en el colegio, esto es como llover sobre mojado, ¿no? Hay animales que están en la extinción, ¿no? La nutria, el rinoceronte blanco, el diablo de Tasmania, el orangután, la águila real, el lince ibérico, el leopardo, el panda roja, en fin, cada vez hay más animales en peligro de extinción. Colombia ha suscrito todos los tratados en materia ambiental, no solamente tratados como el de Río de Janeiro, el de Estocolmo, sino de ahí en adelante cada año se vienen celebrando el conocido Río +20, Río +21, Río +22,
lo cual busca proteger el medio ambiente. Ya lo declaró la Corte Suprema de Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. El mar es patrimonio de la humanidad. Lo que conocemos como mar adentro, lo que conocemos como aguas internacionales, es patrimonio de la humanidad, es de todos. Asimismo, el espacio aéreo es patrimonio de la humanidad. Y usted va a ver la realidad. Usted va a ver la realidad en el mundo, en mar adentro. Quienes están generando la explotación del mar son multinacionales de Japón, de Canadá, de Estados Unidos. No tenemos barcos que exploten barcos en Colombia en mar adentro. Además es que a los colombianos, como nos han dicho en Buenaventura, en San Andrés de Tumaco, me han comentado esta situación. Pensemos, por ejemplo, en el pescador artesanal de Tumaco o de Buenaventura, o pensemos más bien en una empresa que se dedica a la pesca en Buenaventura. Estos pescadores no les interesa tener un pabellón colombiano. ¿Qué es eso? No les interesa tener bandera colombiana, ni placas, ni registro colombiano. ¿Por qué? Porque realmente, como ustedes saben, los colombianos tenemos mala fama a nivel internacional. ¿Mala fama de qué? De narcotraficantes. Entonces, si la Guardia Costera Internacional en mar adentro ve un barco con pabellón colombiano, seguramente lo va a ir a requisar, seguramente presumen la mala fe y dicen, ahí llevan cocaína, vamos a ver qué llevan. Por eso no les interesa a los pescadores colombianos tener pabellón con bandera colombiana, ni tener un barco con placas colombianas. Les interesa mejor tener un barco, estoy hablando de pescadores de San Andrés de Tumaco, que salen a mar territorial, a mar internacional, con pabellón ecuatoriano. Son colombianos. Pero tan pronto llegan, le cambian la bandera y le colocan la bandera de Ecuador, para que no presuman la mala fe. ¿Cuántos pescadores colombianos cogen un pabellón de Panamá, la bandera de Panamá, y con ello pagan impuestos en Panamá, para no sentirse, digamos, ofendidos por la mala fe, por la Guardia Internacional? Incluso la Corte Suprema de Estados Unidos ha dicho, los datos genéticos son los datos genéticos son patrimonio de la humanidad, es de todos. Como ustedes saben, el mapa genético, el genoma humano viene siendo estudiado desde 1980 por un grupo de científicos y universidades de Estados Unidos. Y varias veces en los últimos años han dicho, ya tenemos el 96, el 97, el 98% descubierto del mapa genético. Cuando el mundo descubre el mapa genético, ese será uno de los grandes avances que da la sociedad. Al descubrir qué estamos compuestos, cuáles son nuestra información genética, cuál es la información que heredamos de nuestros pasados, se podrá con ello aliviar muchas enfermedades. Podría desaparecer el cáncer, podrían desaparecer enfermedades raras, podrían desaparecer diferentes síndromes cuando se descubre el material genético. Ese sería un gran avance. Se llama la revolución, ya pasamos por la revolución industrial, sería la revolución genética. Y la Corte Suprema de Justicia ya lo indicó en una sentencia, que el patrimonio, que el genoma humano es de toda la humanidad, no es del grupo de científicos de Estados Unidos, es de todos. No se pueden adueñar de ese mapa genético, es de todos con el mapa genético. Entonces son esos avances que tenemos que dar como sociedad. Como ustedes saben, incluso la ONU ha dicho ciudades que tienden a desaparecer por el daño ambiental. Miami, Nueva York, New Orleans en Estados Unidos, donde sucedió el fenómeno de Katrina, Londres, Houston, Venecia, ¿no? Venecia, que siempre está inundado cada vez más, con más inundaciones. Ámsterdam, Rotterdam, Shanghái, Bangkok, están tendiendo a desaparecer. Claro, por el calentamiento global. Claro, por el deterioro de la capa de ozono que genera un efecto invernadero. Efecto invernadero, no sé, cuando ustedes, por ejemplo, van a ver flores y entran en un invernadero, se siente un calor fuerte. Eso es lo que pasa
cuando tenemos una capa de ozono deteriorada. Entra la radiación solar. Y al estar deteriorada la capa de ozono, ingresan los rayos. Y al estar deteriorada no puede salir los rayos. Con lo cual genera un efecto invernadero. Aumenta el calentamiento global. Eso es una realidad. Esa es una realidad. Aunque hay grandes líderes, como el presidente Trump, que dice que eso es una falacia, que no existe el calentamiento global. Incluso hay mucha doctrina ambiental que dice que eso es una mentira. No es una mentira, es una realidad. Yo lo veo, por ejemplo, con las personas, con los abuelos de aquí de Cali. Me comentan y yo veo los álbumes de las personas que han vivido en Cali hace muchas generaciones, y aquí en Cali antes andaban con buzos, andaban con sombrero, andaban con un poquito más tapados, porque era más frío, decían. Ha aumentado el calentamiento global, lo vemos en Europa, en los veranos fuertes de Europa, hacemos referencia a Portugal, España, Italia, Grecia o Croacia, donde la gente muere físicamente del calor. En verano, en España, siempre están las estadísticas, cuántos murieron por las olas de calor. Generalmente mueren personas de la tercera edad o personas, niños, mueren por el calentamiento global. Es una realidad. Las afectaciones a la piel, lo vemos, cáncer en la piel, por el calentamiento global. Hoy todas las personas nos tenemos que cuidar a través de dispositivos como bloqueadores solares, pantallas solares, porque es evidente el calentamiento global. Entonces, eso es una realidad, no es una falacia como dice Donald Trump, es una realidad. Entonces, hay varios principios que engloban el medio ambiente, el principio de sostenibilidad ambiental, el principio de precaución, el principio del que contamina paga, en fin. Una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia C 519 de 1994, indica lo siguiente. El derecho a un ambiente sano, debido a su inescindible relación con la vida, la integridad física y la salud de los asociados, es un derecho fundamental que puede ser protegido a través del mecanismo de la acción de tutela. Entonces, fíjense que en el año 94 se da ese paso a indicar que se puede proteger el medio ambiente por una acción rápida, constitucional, sumaria, como es la acción de tutela. El control ambiental, la regulación ambiental, la inspección, la vigilancia del medio ambiente le corresponde a cada estado. Si el Estado colombiano presenta una omisión, una pasividad, una inactividad frente a ese tema, estaríamos hablando de una responsabilidad en materia ambiental. Responsabilidad por la omisión en el cuidado, custodia, inspección o regulación en medio ambiente. Hace falta regular más el medio ambiente. Hace falta ponerle más atención al medio ambiente, porque es lo único que le podemos dejar a nuestras futuras generaciones. Otra de las sentencias, la sentencia T de tutela 760 del 2007, magistrado ponente Clara Inés Vargas, indica que la constitución política es una constitución ecológica, claro. Yo recuerdo en el año 1991, cuando se estaba redactando la constitución política, los constituyentes no sabían cómo colocarle el nombre, porque recordemos que antes se llamaba Constitución Nacional de Colombia de 1886, Constitución Nacional. La nueva no se llama Constitución Nacional, se llama Constitución Política. Pero en su momento muchos ambientalistas indicaron, ¿y por qué no le colocamos Constitución Ecológica, Constitución Verde? No quedó así, me hubiera gustado que la llamaran así. Pero entendemos que la constitución política no solamente regula el poder público, también es una constitución económica, regula hacienda pública, regula banca central y también regula normas ambientales. La constitución política es una constitución ambiental, hay más de 20 artículos que regulan el medio ambiente. La constitución política le da un avance a la protección en el medio ambiente. Vamos a ver ya, digamos, un poquito más, sigamos con las diapositivas que estábamos presentando. La doctrina
ustedes, por ejemplo, ver doctrina, ¿qué diferencia el daño ambiental en daño ambiental puro y daño ambiental consecutivo? Es importante tener esa diferencia. Daño ambiental puro es aquel que daña o afecta al medio ambiente o a uno de sus componentes. Daño ambiental puro es aquel que afecta al medio ambiente o a uno de sus componentes. El daño ambiental puro es la minoración de los bienes colectivos que conforman el medio ambiente. Daño ambiental puro es la disminución a los recursos naturales, al agua, al aire, al suelo, al subsuelo, a la atmósfera. Ese es el daño ambiental puro. Es la afectación al medio ambiente como tal, por eso se llama puro. Y daño ambiental consecutivo es la consecuencia del daño ambiental puro. A veces se pueden presentar los dos, o a veces solamente se presenta el daño ambiental puro. Ya vamos a dar ejemplos. Daño ambiental consecutivo. Consecutivo es aquel como consecuencia de un daño ambiental puro, se produce una minoración en el patrimonio o bien particular o individual. Es la repercusión del daño ambiental puro sobre el patrimonio individual. Daño ambiental puro, entonces, el deterioro al daño ecológico. Ese es el daño ambiental puro, el daño ecológico, el daño al ecosistema, el daño a los recursos naturales, el daño al medio ambiente. El daño consecutivo, el daño ambiental consecutivo es la consecuencia del daño ambiental puro, pero que afecta el patrimonio de las personas. Ejemplo, pasa mucho también acá en Cali. Resulta sobre todo con las olas de calor que a veces se presentan. Y también involucrada la mano del hombre, la mano delictiva del hombre. De muchos, como dice el Código Penal, pirómanos. Personas, o sin querer, algunos sí con el dolo, con la mala fe, queman bosques. Algunos sí, en Cali se ha dado cuenta incluso la misma alcaldía, de la mala fe queman bosques para adueñarse de terrenos. Queman bosques, queman montañas, como se ha dado el caso de Cristo Rey, la montaña de Cristo Rey. Queman esos bosques aledaños para después repartirse, para después lotearlos. Muchas veces personas que sin querer, ¿no? Van a los farallones, prenden una fogata o están fumando y dejan una colilla de cigarrillo y después se genera un incendio, a veces sin querer, sí. Pero entonces pongamos el ejemplo que se genera la quema de una montaña, de unos bosques. Ahí vemos el daño ambiental puro. Se está quemando el medio ambiente, se está disminuyendo los bosques, pero también puede ser un daño consecutivo. Pensar, por ejemplo, que la quema de ese bosque afecta a una hacienda, afecta a una finca, afecta a una propiedad. El propietario de esa finca podría demandar a través del medio de control de reparación directa que se le repare el perjuicio ocasionado en su patrimonio. Por eso es importante que el que se demanda, cuando se busca la reparación en el patrimonio de una persona, se está demandando es un daño ambiental consecutivo. Consecutivo es aquel, repito, como consecuencia de un daño ambiental puro, se produce una disminución en el patrimonio o en un bien particular o individual. La responsabilidad del Estado por daños al medio ambiente, cuando hablamos de responsabilidad, hemos dicho, internacional del Estado, hacemos referencia a la responsabilidad declarada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, en materia que estamos viendo, no hablaríamos de responsabilidad internacional del Estado, sino responsabilidad administrativa, en este caso, responsabilidad de la nación, del municipio, de los departamentos, por el daño ambiental. La administración en representación del interés general tiene la potestad de establecer el conjunto de normas en materia ambiental y diseñar la política ambiental. Igualmente vigila que las mismas se cumplan a través del poder de policía conferido por la Constitución. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de personas, así como el deber de conservarlo. Claro, artículo 95 de la Constitución Política. Deberes de los colombianos: sentirse orgulloso de ser colombiano, deber de colombianos, proteger el medio ambiente, no deteriorar el medio ambiente. Es un deber de los colombianos no afectar el medio ambiente. Cuando hablamos del daño ambiental, es un daño que puede generar un sinnúmero de responsabilidades. Un hecho dañino en el medio ambiente puede generar diferentes tipos de responsabilidades si no se genera vulneración al principio denominado
nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Aquí es la misma causa, pero son diferentes tipos de responsabilidades. El que deteriora, el que daña un medio ambiente podrá ser responsable de manera civil. Con su pecunio tendrá que indemnizar, con su patrimonio. O será responsable en materia penal. Tenemos en el Código Penal delitos contra la ecología. O el caso en concreto que estamos estudiando, la responsabilidad administrativa, la responsabilidad de las entidades públicas por su acción o omisión en el daño ambiental. En cuanto a la responsabilidad administrativa, es la responsabilidad patrimonial, y hemos dicho que no solamente es patrimonial, sino extrapatrimonial, por fuera de lo patrimonio, exigible a la administración pública por los daños que el funcionamiento de sus servicios pueden ocasionar al medio ambiente y que pueden surgir tanto por acción como por omisión. La administración puede causar un daño no solo por acción, incomitiendo, sino por omisión o culpa, inomitiendo o invigilando. Entonces, la administración no solamente es responsable por la acción, sino por la omisión. Obligaciones de la administración pública de regular. Y en Colombia, digamos, hay amplia regulación frente a este tema, hay amplia regulación. No solamente hace referencia a la regulación que hace el Congreso de la República, sino a la regulación internacional, la cual Colombia ha suscrito y aprobado en su mayoría. Obligaciones de la administración pública en cuanto al medio ambiente: inspeccionar, vigilar, controlar, sancionar, prevenir. Sobre todo prevenir. No hemos visto mucho este tema de la responsabilidad, pero es mejor, como dicen los médicos, prevenir que curar. Es mejor, antes de hablar de ese tema de demandas, prevenir ese número de demandas. Y hablamos, por ejemplo, de un municipio como Cali, que tiene más de 3.900 demandas contenciosas administrativas. Es mejor prevenir antes que reparar mejor prevenir las demandas futuras. Prevenir medidas tendientes a preservar el medio ambiente. Les recomiendo un libro sobre este tema de la prevención del daño, porque es mejor prevenir que curar. Los deberes de evitar y mitigar el daño. Funciones de la responsabilidad civil en el siglo XXI y la trascendencia de la prevención. De Carlos Ignacio Jaramillo, de la Universidad Javeriana, profesor titular de la Javeriana. El prólogo lo hace un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, exmagistrado nariñense, ¿no? Arturo Solarte Rodríguez. Una obra recomendada no solo para el derecho civil, también para el administrativo en cuanto a la prevención del daño. Lo que tenemos que apuntar, esto es lo novedoso, prevenir. Lo novedoso no es la responsabilidad, es prevenir la responsabilidad. Tomar las medidas necesarias para la protección de todos los elementos constitutivos del medio ambiente. Velar por la protección del medio ambiente, vigilando, corrigiendo y sancionando a las actividades o a los particulares causantes del daño ambiental. Son las obligaciones que tiene la administración pública frente al medio ambiente. Juan Sebastián Mazorra indica: para demandar el daño antijurídico al medio ambiente se presenta la demanda por el régimen de responsabilidad objetiva por daño especial. ¿Y contra quién se demanda? La nación o entidades territoriales o corporaciones. Bueno. Se demanda en el medio de control de reparación directa y por regla general lo que se aplica aquí es responsabilidad objetiva. Por daño excepcional, por daño especial o riesgo excepcional, pero por regla general, responsabilidad objetiva por daño especial. No se aplica falla en el servicio, porque decíamos que el principio que indica el que contamina paga, no importa la culpa. En el tema ambiental no importa demostrar la culpa. Si quemó el bosque, no importa si fue con dolo. No estoy hablando en el tema penal, que eso yo no conozco, pero en cuanto en tema administrativo, no importa si fue con dolo o si fue por culpa. Si se generó el daño, hay que pagarlo. Eso es responsabilidad objetiva. No estamos velando en la culpa. Contaminó, pagó. Regla general, responsabilidad objetiva por daño especial. ¿Y contra quién se demanda? Habría que ver.
Habría que ver quién tiene la función asignada. Pero, por ejemplo, un consejo que les doy, no es un mal consejo, créame que es mejor pecar por exceso que pecar por defecto. Entonces, si por ejemplo, Juan Sebastián, a mí me pasa, a veces como no conocemos todo el derecho, no somos eruditos para conocerlo todo, entonces a veces uno siente la duda, ¿a quién demandamos? ¿A la nación o al municipio? ¿O al departamento? El consejo es demande a todos. Demande a todos, sálvese quien pueda. Ese ya no es problema mío, yo demando a todos. Puedo demandar nación-ministerio de defensa. Puedo mandar al municipio. Puedo mandar al departamento. Puedo mandar a la corporación autónoma. Ejemplo. En Cali tenemos lo que se conoce como los farallones de Cali. Nombre también es como mal llamado, porque si bien es cierto se llaman los farallones de Cali, no solamente pertenecen a Cali. Gran parte de los farallones los tiene Jamundí. Gran parte de los farallones están en suelo territorio de Dagua, de Buenaventura sobre todo, incluso de Yumbo, pero se llaman farallones de Cali. Por ejemplo, una sentencia del Consejo de Estado, sentencia del 2014 de Claudia Rojas Lazo, condena a diferentes entidades por el daño, el deterioro ambiental que está sucediendo en los farallones de Cali. Farallones hay presencia de minería legal e ilegal. Lo que más hay en los farallones son propiedades privadas, estaderos. Ejemplo, pasa mucho aquí en Cali. Si usted va al río Pance, sobre todo los que conocen la Vorágine, que es como la primera entrada del río Pance, es como donde más va la gente porque es lo más cercano, la Vorágine. Y usted encontrará en la Vorágine de ahí para arriba subiendo muchos estaderos, donde le dicen, mire, si usted quiere entrar al río Pance, pague 2.000 pesos. O sea, hacen unos vaditos, unos como vados, llaman en Nariño, aquí llaman charcos. Pero así se llaman en Cali, no charcos, pero no es que sean charcos feos, sino que están muy bonitos, pero lo llaman charcos. Entonces, dicen, no, para entrar a ese charco tienen que pagar 2.000 pesos. O a veces cobran 3.000, 4.000, en fin, así no es que cobren mucho, pero se han adueñado. Porque ustedes saben que el uso y goce de los ríos, de las playas, es de todos. Y le pongo un ejemplo, sé que ha ido a Cartagena. ¿Cuántas veces usted va caminando por la playa en Cartagena, haciendo de deporte, viendo el paisaje, disfrutando de la naturaleza, y llega un momento en que no puede caminar más allá porque se encontró con la playa privada de Camerón? Se va caminando por Santa Marta, muy bonito y todo, cuando, ¿y aquí qué pasó? No puedo seguir porque está la playa privada del Hotel Estelar. Eso ya la Corte Constitucional ha indicado que es inconstitucional, que es contrario a derecho. Nadie se puede adueñar de las playas, de los ríos, pero eso sucede, ¿no? Entonces, si nosotros subimos más a los farallones, Pueblo Pance, subimos más a los farallones, encontraremos incluso hoteles, pues no es que sean los hoteles, digamos, como llaman, ecoturismo, hoteles de ecoturismo. La sentencia del Consejo de Estado del 2014 indica que en los farallones, que los farallones es amplio eso, que en los farallones no puede existir propiedad privada. Y hoy, o sea, esa sentencia fue del 2014, lo cual no se ha materializado, no se ha ejecutado en nada. Si yo subo a los farallones, encuentro fincas, encuentro cabañas, encuentro ecohoteles, encuentro restaurantes, encuentro estaderos que se han adueñado del río. Eso no puede ser en un estado social de derecho. Entonces, fíjese como en el caso en concreto de los farallones, se condenó a diferentes entidades. Se condenó a la Alcaldía de Santiago de Cali, pero también se condenó a la CBC, Corporación del Valle del Cauca. Pero también se condenó a la Nación, Ministerio del Medio Ambiente, Parques Nacionales Naturales de Colombia. Los farallones de Cali hacen parte de los Parques Nacionales Naturales de Colombia. Entonces, fíjese cómo Juan Sebastián se puede... ¿Qué son los farallones? Los farallones, así se conoce, es un parque. Parque Nacional Natural, los farallones de Cali. Es un parque nacional natural muy bonito. Ahí es el nacimiento de varios ríos, río Pance, río Cali, río Aguacatal, río Meléndez. Cuando venga a Cali, no deje de visitar los farallones. Es lo más bonito que tenemos en mi forma de pensar Cali. Es los farallones los que nos protegen de las olas de calor. Porque como ustedes saben, Cali está a 700 metros sobre el nivel del mar. Estamos muy cerca de Buenaventura. 700 metros.
calor que se recibe en Cali a veces es tremendo, sobre todo uno que es de Pasto. Pero el calor sería tremendo, muy fuerte, más humedad, si no tuviéramos los farallones, porque los farallones nos protegen. Si ustedes saben que cuando hay un árbol, a uno lo protege el sol. Tener la presencia de farallones son los que nos protegen. Si usted puede subir en farallones, tenemos Pico de Águila, Pico del Buey, Pico del Oro. Fíjese cómo Cali es una ciudad privilegiada, que en Cali, en lo urbano, en la ciudad son 700 metros sobre el nivel del mar, pero si usted va subiendo a los farallones, la vorágine ya tenemos 1200 metros sobre el nivel del mar. Cuando hablamos de Pueblo Pance, más allá, arriba, hablamos de 1800 metros sobre el nivel del mar. Yo conozco todo eso porque a mí lo que me gusta es montar en bicicleta, es lo que yo últimamente extraño más en medio del acuartelamiento, no montar bicicleta. Me gusta subir a los farallones, entre más subo mejor. He subido hasta Pico de Buey, Pico de Águila, Pico del Oro. Cuando llega a lo más alto, Pico del Buey, tenemos presencia de 2200 metros sobre el nivel del mar. En los farallones incluso hay páramo, hay presencia ya de páramo. Entonces tenemos bosque seco, Cali, bosque tropical, bosque de niebla y páramos en farallones, hay todo eso. Por eso es que es tan importante los farallones para Santiago de Cali y los municipios vecinos. Y cuando llegamos a Pico del Buey o Pico del Oro, podríamos, si vemos el día despejado, podríamos ver incluso el mar de Buenaventura. Se puede ver en Pico del Oro, al final de los farallones, y estamos hablando de 2300 metros sobre el nivel del mar, podemos ver al otro lado el mar Pacífico. A veces, no siempre se ve, es raro, cuando está totalmente despejado se puede ver. Bueno, entonces eso es lo importante, entender la importancia del medio ambiente. Una de las sentencias ya para ir, bueno, vamos a ver aquí entonces las obligaciones, ya entendemos cuáles son las obligaciones. Responsabilidad del Estado cuando contamina directamente. En este caso es la administración en desarrollo de una actividad propia que produce el daño ambiental. Son los casos en que es el propio comportamiento de la administración el que genera el daño. Ejemplo, si Colombia tiene una empresa, no es el caso. Se presentan en otros países, si tiene una empresa nuclear y esa genera el deterioro, el daño ambiental, pues es el responsable del Estado. O esa es directa, cuando el Estado directamente afecta al medio ambiente, con una conducta positiva, es decir, de comisión, de hacer. El Estado contamina directamente mediante poluciones o agresiones ambientales que en ocasiones pueden provenir de accidentes en instalaciones peligrosas, ejemplo, una central nuclear, instalaciones eléctricas y otras. El principio que recordábamos, el que contamina paga, es la base o fundamento para lograr la indemnización por parte del Estado. Si el Estado en desarrollo de una actividad propia lesiona o contamina el medio ambiente o produce un daño al medio ambiente, debe indemnizar el daño causado. La ausencia de culpa no se debe analizar de fondo. ¿Recuerdas, Juan Sebastián, que me preguntabas? Aquí está. La ausencia de culpa no se debe analizar de fondo. Es una responsabilidad objetiva. Daño especial por el deterioro a los recursos naturales, que no está obligado a soportar el medio ambiente. Sí está obligado a soportar el cambio normal. Sí está obligado a soportar un deterioro normal, sí. Pero el más allá del deterioro no está obligado a soportar el medio ambiente. Y eso a veces es lo difícil, ¿no? Porque los ambientalistas entran en choque. Cuando decimos el deshielo, muchos dicen, no, eso es normal. Otros dicen, eso no es normal. Por ejemplo, en Argentina, muchos hacen viajes que atraviesan, ¿por qué no? Todo el mundo. Yo he visto europeos que llegan a la Patagonia de Argentina, a uno de los centros turísticos más importantes que tiene la Argentina, el glacial Perito Moreno, un glaciar ya en la Patagonia. La gente viaja kilómetros para llegar a la Patagonia, llegar a Argentina, va a la Patagonia y llega al Perito Moreno, al glaciar Perito Moreno. ¿Y qué es lo que van a ver? Cómo el glacial se derrumba. Eso es lo que ven. Cómo el glacial se derrumba. Para ellos es una belleza, pero no se dan cuenta de lo que está pasando. Si el glacial Perito Moreno se está desmoronando, es por el calentamiento global. Así que eso no es nada de bello.
porque cuando tenemos un calentamiento global, los glaciares se deshielan. Encontramos en Colombia, ¿cierto? Sobre todo nos dicen nuestros abuelos que el Nevado del Ruiz tenía antes gran presencia de nieve. Y hoy usted va al Nevado del Ruiz y ya no se ve nieve. Se va al Nevado de Tolima, al Nevado y ya no hay tanta nieve. En Nariño, el Nevado de Cumbal, mis ancestros me dicen que se extraía hielo. Ahora ya no se extrae hielo. ¿Por qué? Por el calentamiento global. Entonces, cuando genera el calentamiento global, el efecto invernadero genera que al generar el deshielo, aumenten los mares, con ello el peligro de inundaciones. La responsabilidad del Estado cuando permite con una conducta omisiva, pasiva, que un tercero ajeno a la administración un particular deteriore, daña el medio ambiente. El Estado no es quien causa directamente el daño ambiental, sino que lo que se presenta es una situación de inactividad, de omisión o de pasividad de la administración pública. Radica en la omisión de la administración de cumplir un deber legal de obrar o de actuar, es la inactividad o pasividad, de ejemplo. Aquí en el Valle del Cauca tenemos empresas conocidas a nivel nacional como Propal, como Carvajal, empresas que producen papel, que producen cartón, y muchas veces hay la crítica por parte de la ciudadanía que estas empresas generan un deterioro ambiental, que generan desechos químicos directamente al río Cauca. Y el río Cauca desemboca en el río Magdalena y el río Magdalena termina desembocando en el mar Atlántico. Entonces fíjese cómo en el mar Caribe, en Santa Marta. Entonces fíjese cómo se termina contaminando el medio ambiente. Primero, cuando el que genera el daño ambiental es un tercero ajeno a la administración, se tiene que visualizar, se tiene que ver que exista un deber legal previsto. Es que la omisión no puede haber pasividad o omisión si no hay una función asignada. A una persona, a una entidad no le pueden decir hay omisión cuando no tiene esa función asignada. Entonces tiene que haber un deber legal previsto. Es la existencia de un previo deber jurídico para la administración de actuar. Este rasgo fundamental vincula a la administración con la obligación jurídica de ejercitar las competencias cuando se presenta el supuesto hecho contemplado en las normas que lo regulan. Causas del daño ambiental por omisión. Omisión en normatividad, omisión en planificación, omisión en acciones judiciales, omisión o cuando se ocasionan daños por actividades prohibidas que sobrepasan los dispuestos en la autorización administrativa. Sí, lo vemos mucho, sobre todo en campaña política, ¿no? Como los partidos políticos, los candidatos a consejos, a alcaldías, en fin, los candidatos en Cali, en Buenaventura, lo veo fuerte, en Buenaventura eso, empapelan toda la ciudad, ¿no? Partido Liberal, Partido Conservador, Centro Democrático, todos empapelan la ciudad con publicidad política y después de las elecciones no recogen esa publicidad. Ahí vemos un daño ambiental, un daño visual. Cuando estamos en ciudades como Bogotá, en Cali, en Medellín, sobre todo en el centro, hay mucho deterioro auditivo, ¿no? Por los comerciantes en las calles, en fin. Eso también es daño ambiental. El hecho de que las personas no tengan tranquilidad también es daño ambiental. Cuando se producen daños ambientales a causa de accidentes de gran magnitud y trascendencia en actividades y la administración no actúa con el carácter de urgencia, eso pasó en México, cuando se generó el deterioro, el detrimento, un buque, un barco lleno de petróleo, generó un derrame petrolero en el Golfo de México. En ese caso en concreto, México se demoró en paliar esa situación, por lo tanto México es responsable. Un caso en concreto es el caso de España. Del barco Prestige, voy a colocar el caso para que de pronto lo anotemos bien. No me sale. Caso del barco, eso sucedió en el mar Atlántico en España. Caso del barco Prestige. Resulta que un barco que llevaba petróleo, ese barco como tal, se llama, ¿cómo se?
El barco era propiedad, tenía pabellón de Grecia. Un barco que iba pasando por el norte de España, cerca de La Coruña, España, Galicia. Y ese barco queda estancado ahí y genera un derrame petrolero. Una de las playas más bonitas que tiene España, pues España es un país de playas, ¿no? Tiene mar Mediterráneo, tiene mar Atlántico. Los europeos siempre les gusta ir a gozar a las playas del Mediterráneo español por el sol. El sol es bueno, es mejor recibir el sol en España que en Alemania. Se da más fuerte el verano. Entonces, España es un boom turístico, sobre todo en verano para los europeos. Resulta que en mar Atlántico, en el norte, es un mar más frío que el Mediterráneo, claro está. Pero es un mar hermoso, ¿no? El mar de Galicia. Resulta que los gallegos, que tienen una inclusión muy fuerte con el mar, su forma de alimentación, todo viene de ahí. Un día amanecieron en Coruña, es lo normal ir a trotar al mar. Hay muchos parques de deporte cerca del mar. Y un día amaneció el mar negro de petróleo. No, a la gente de La Coruña eso les afectó fuertemente en sus sentimientos. Recuerdo incluso que fueron heroínas mujeres de La Coruña. ¿Cómo pudieron sacar el petróleo? El Estado español no hizo nada. El Ayuntamiento de La Coruña no hizo nada. La decisión del gobierno español, cuando en su momento era el ministro del Medio Ambiente, Rajoy, que después fue presidente, Rajoy tomó una medida inadecuada frente a esto, y es que el barco estaba estancado y generando derrame petróleo cerca de playas de Galicia, de La Coruña. Entonces él dijo, no, mandemos ese barco más allá, mandémoslo más adentro, que termine de derramar más adentro, pero que no llegue tan rápido. Eso fue peor. Al mandarlo más adentro, generó un derrame y una corriente marítima trajo de una el petróleo a las playas. No, fue peor. Como el ayuntamiento no hace nada, el Estado, el Reino de España no hace nada, fueron la misma ciudadanía la que empieza a mejorar el medio ambiente. La solución fue una solución que ellos, pues real, el cabello, el pelo de los caballos, lo cortaron y con el cabello de los caballos iban sacando el petróleo. Pero resulta que se acabó ese pelo de los caballos. Las mujeres de España piensan que el cabello para la mujer es algo bendito, es algo que la mujer lo quiere bastante. Las mujeres se raparon el cabello y con el cabello de las mujeres fueron a sacar el petróleo. Entonces ahí vemos un caso en que la administración no actúa con carácter de urgencia. Pasó en México, pasó en España con los derrames petroleros, que impone su deber de protección. Por lo tanto, fíjense en el caso del barco Prestige. Barco con pabellón griego. El barco no era español. El capitán del barco no era español. La tripulación no era español, pero pasaba por mar español. Y el condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso en concreto, fue el Estado español, por el Tribunal Europeo. Y lo condena por la responsabilidad al medio ambiente, por no tener medidas acordes a ese derrame. No condenó a Grecia, no, condenó a España. Reparación del daño ambiental puro es lo más complicado, decíamos, no es fácil. Reparación del daño ambiental puro, como si el daño no hubiese ocurrido. El objeto es dejar el bien en la misma forma parecida posible antes del daño. Medidas reparadoras entendidas estas como toda acción o conjunto de acciones, incluidas las medidas paliativas o provisionales que tengan por objeto reparar, rehabilitar o reemplazar los recursos naturales y servicios dañados o facilitar una alternativa equivalente a los mismos. Vamos a ver un video sobre lo que es la responsabilidad del Estado. Es un video que ya se los voy a presentar. Estas diapositivas están en la plataforma, ¿no? Para que usted las visualice.
Competencia. Indemnizatorias por daños ambientales. Sobre este tema se pronunció el Consejo de Estado. Orden, actualidad. Hoy nos acompaña la doctora Laura Holguín. Doctora Holguín, ¿cuándo considera la corporación que existe un daño ambiental y un daño ecológico? Ana María, la contaminación como fenómeno es el supuesto fáctico del cual se deriva la concreción dañina en un bien, un interés jurídico o en un derecho. Indica la corporación que es intrínseca a la mayoría de actividades que desarrollamos en la sociedad la contaminación, de tal suerte que existen unos grados de contaminación permitidos que de hecho son autorizados por normas administrativas o técnicas. Sin embargo, el daño ambiental se produce cuando existe una afectación o aminoración en la esfera personal o patrimonial de un sujeto determinado o determinable. Y el daño ecológico se produce cuando la afectación o aminoración recae sobre bienes ambientales, recursos naturales, recursos hídricos o en regla general la naturaleza. Doctor Holguín, entonces, ¿cuál es entonces el medio de control idóneo para reclamar los perjuicios relacionados con daños ambientales? Ana María, aquí el Consejo de Estado recuerda que el medio de control es la reparación directa y realiza un análisis respecto a la caducidad, ya que tanto el daño ambiental como el daño ecológico puede ser histórico, instantáneo, permanente, suspensivo o suspendido, de tal manera que las consecuencias muchas veces del hecho generador del daño se conozcan tiempo después. De tal manera que para determinar la procedencia del fenómeno procesal de la caducidad, pues es importante determinar cuál fue el momento en el cual se conocieron las circunstancias, el daño antijurídico que sufrieron estos sujetos determinados o determinables, para entrar a computar el término de los 2 años, que es el tiempo habilitador para interponer esta acción jurídica. El doctor Bernardo Klicksberg es padre de la... ¿Sabía usted que el año pasado murieron 300.000 personas en el mundo a consecuencia de lo que se llama el cambio climático? No por asesinatos ni por guerras, sino por los desequilibrios tremendos que algunos sectores de la sociedad humana están generando en el clima. ¿Y sabía usted que hay cerca de 50 millones de personas que se han tenido que escapar de los lugares en donde vivían? Nuevamente no por guerras o por persecuciones, sino porque en esos lugares no se puede vivir más. Normalmente a la orilla de ríos y de mares, normalmente en zonas que el cambio climático ha afectado muy duramente, se lo llama los exilados climáticos, un nuevo tipo de exilados que el género humano no había conocido en su historia. Se le desequilibró totalmente las condiciones de vida, los hábitats naturales, y no pueden sobrevivir donde vivían. Y no hay ninguna figura jurídica en el derecho internacional para un refugiado de este tipo. Hay figuras jurídicas para los que se escapan por razones políticas, por persecuciones étnicas, pero para refugiados climáticos es nuevo totalmente en el género humano, porque son nuevos estos desequilibrios tremendos. Y tanto los 300.000 que murieron el año pasado a consecuencia del cambio climático, como los 50 millones que en los últimos años se tuvieron que escapar de donde vivieron generaciones y generaciones de sus antecesores, la inmensa mayoría son pobres.
Vamos a ocuparnos del cambio climático, de este que es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. En primer lugar, ¿cuál es la magnitud del cambio climático? ¿Qué es el cambio climático? La atmósfera del planeta se está llenando de lo que se llaman gases invernaderos, gases contaminantes. El más notable de ellos es el dióxido de carbono. Esos gases son gases producidos por las industrias contaminantes. En primer lugar, las industrias del carbón y del petróleo. Por otra parte, simplemente el flujo de automóviles en la ciudad, que emite contaminaciones en gran escala hacia el medio ambiente. Y por otra parte, otras industrias que son muy tóxicas, que generan gases de este tipo. El dióxido de carbono se establece en la atmósfera y impide que los rayos del sol se refracten en la superficie de la Tierra. Los atrapa, los inmoviliza, por eso se llama efecto invernadero el de estos gases. Y entonces, al cambiarse ese curso natural, se produce el calentamiento de la atmósfera del planeta. Hace 10.000 años, la proporción del dióxido de carbono medida por los medios por los que esto se mide, era 280 partes por millón. En 1980, 30 años atrás, era 319 por millón. Y ahora ha pasado a ser más de 339 por millón. O sea, se está intoxicando cada vez más la atmósfera del planeta con los gases invernaderos. Entonces se está calentando el planeta. La temperatura promedio sube. Cuando usted se queja de que hace mucho calor o de que hace mucho frío y que nunca fue así y que por qué en Buenos Aires hay lluvias tropicales, es esto lo que está sucediendo. Los gases invernaderos, el dióxido de carbono, el calentamiento del planeta. Los últimos 10 años fueron los más calientes desde que se mide la temperatura del planeta, lo que empezó en 1880. O sea, los más calientes en 130 años de historia del género humano. La temperatura de este verano en Nueva York no tiene registro en la historia de esa ciudad. Fue la más alta que nunca se dio en la historia de esa ciudad. Al mismo tiempo que en Moscú, tierra de fríos, y al mismo tiempo que se produce frío en otros lugares en donde normalmente la temperatura era muy cálida. Todo esto se lo llama calentamiento global. ¿Qué pasa cuando la superficie de la Tierra se calienta y sube como está subiendo todos los años actualmente por efecto de los gases invernaderos? Desastres de toda índole. Los impactos son desgraciadamente fenomenales.
Se están violando las leyes de la naturaleza. Albert Einstein, probablemente la mente más grande que tuvo el género humano en su historia, decía Einstein: Dios no juega los dados con el mundo. Y con eso quería decir que Dios creó al mundo con una armonía y un equilibrio entre sus distintos protagonistas, entre la naturaleza, los seres humanos, los vertebrados, los anfibios, el reino animal, el reino vegetal. Y todo eso está siendo desbaratado por los intereses contaminantes del planeta que están destruyendo los equilibrios. ¿Y qué pasa? Algunos de los impactos del cambio climático. Por una parte, el cambio climático produce inundaciones, huracanes, tormentas en gran escala, de tipo récord. ¿Por qué? Porque, entre otros aspectos, al calentarse el planeta, se derriten los grandes hielos que mantenían la temperatura del planeta. Se está derritiendo el Ártico, el océano Ártico. Se está derritiendo Groenlandia. Se está derritiendo los glaciares como el Perito Moreno. Se están derritiendo las grandes extensiones heladas del planeta, y esas aguas se vuelcan sobre los mares y sobre los ríos finalmente, y se producen desbordes, inundaciones en escala inédita. Además se rompen todos los equilibrios ecológicos diseñados por la mano divina, y eso genera los huracanes, los ciclones, los terremotos, en una proporción que no se conocía en la historia del género humano. Eso arrastra desde ya a las poblaciones que viven cerca, arrastra las economías de poblaciones pobres en todo el planeta, pero además trae epidemias en gran escala. Las inundaciones, los huracanes han hecho recrudecer epidemias que se consideran superadas en la historia del género humano. Está aumentando el dengue, está aumentando la malaria, están aumentando los mosquitos transmisores de epidemias. Pero al mismo tiempo que hay inundaciones, hay lo contrario. El calor intenso produce la desertificación de zonas áridas del planeta. Zonas del planeta que no realmente tenían problemas climáticos serios por su aridez natural, ahora esos problemas se han agudizado mucho más. Porque los calores las han convertido en todavía mucho más áridas y han producido que zonas que tenían posibilidad de producir cultivos de manera natural en forma significativa se hayan convertido en zonas áridas. Eso se lo llama la desertificación del planeta, conversión en desierto, y está afectando, según los cálculos, a 700 millones de personas. Ese es el pronóstico, que están en las zonas en donde se está produciendo este fenómeno. Hemos mostrado algunas de las líneas de lo que significa el cambio climático. Hemos mostrado algunos de sus impactos, déjenme agregarles uno más. 1 de cada 5 especies vertebradas está desapareciendo en el planeta. Estamos destruyendo la biodiversidad del planeta, asesinando especies completas. Y toda especie del planeta es imprescindible para mantener equilibrios ecológicos y equilibrios biológicos, además de ser éticamente inadmisible que estemos asesinando especies enteras. Tercer punto, ¿quiénes pagan los costos del cambio climático? Se los anticipaba, está medido. El Premio Nobel de la Paz le fue concedido hace pocos años atrás al panel creado por las Naciones Unidas de científicos que estudia el cambio climático. Ese panel está constituido por 2.200 científicos de 150 países.
trabajan como una comunidad científica, se intercambian la información y monitorean qué está pasando con el cambio climático. Y ellos advirtieron en su informe, advirtieron, los que están pagando el precio son los pobres del mundo, porque son los más vulnerables frente al cambio climático. En ciudades como Nueva York, o como Los Ángeles, o como París, o como Inglaterra, hay sistemas de protección, hay servicios de emergencia si se producen desequilibrios muy graves, hay modos de regular el calor y de regular los fríos intensos, hay sistemas de calefacción, hay sistemas de aire acondicionado. Los pobres no tienen nada de eso. Si los afecta un desequilibrio, ¿a quién van a pedir ayuda? En los lugares en donde viven no hay servicios públicos de emergencia, ni quien los pueda ayudar, no tienen aire acondicionado, ni tienen calefacción. Si se les desequilibran las condiciones naturales, se quedan expuestos a todos los desequilibrios. Y muchos de ellos son pequeños, son pescadores, que el cambio climático está cambiando todas las posibilidades, está destruyendo especies anfibias y la pesca. Vean ustedes, por ejemplo, el mayor derrame de petróleo se dio hace 2 años atrás, lo hizo la British Petroleum en el Golfo de México, por ahorrarse unos centavos. Según mostraron los jueces, esta empresa, una de las más poderosas del planeta, produjo la mayor descarga contaminante que se haya producido en muchísimos años, inundó totalmente de petróleo el Golfo de México. Destruyó la pesca de la que se alimentaban, de la que vivían miles de pescadores. Mató una cantidad de obreros que trabajaban allá, produjo un desastre ecológico total, por ahorrarse unos centavos, por maximizar los costos, sus ingresos, no tomó en cuenta medidas de precaución de carácter elemental. ¿Quiénes pagan los desequilibrios climáticos? Los pobres. Está calculado que en los países ricos, 1 de cada 1.500 personas, escuchen bien, 1 de cada 1.500 personas en el mundo rico ha sido afectado por el cambio climático. En los países pobres, 1 de cada 19 personas ha sido afectado por el cambio climático. O sea, 79 veces más. Los pobres, además de ser pobres, son vulnerables. En esa proporción, 79-1 de vulnerabilidad. Entonces, cuando se dice estamos todos en un mismo barco y el cambio climático nos afecta a todos y tenemos que preservar el barco, más o menos. Nos afecta a todos. El cambio climático va a afectar también a los muy ricos finalmente. Pero estamos algunos en camarotes de lujo y otros en las bodegas del barco. Y lo que se está negando en este momento son las bodegas del barco, que son absolutamente vulnerables. Un ejemplo dramático de lo que les estoy diciendo. Ojalá no tuviera que decirles ese ejemplo. Estalló en Japón una catástrofe natural gigantesca, tremenda. Se combinaron un terremoto de alta intensidad, un maremoto, y eso anegó las plantas nucleares y estallaron varias de las plantas nucleares de Japón. En total murieron 10.000 personas, porque Japón es un país muy bien organizado. Es una sociedad que ha dado prioridad a los servicios públicos y a la actividad protectora del Estado. Las desigualdades no son gigantescas. Entonces todo eso funcionó y permitió enfrentar esto, que fue un desastre, pero limitando los daños humanos. Estalló en Haití, poco antes, un terremoto muy fuerte, pero de menor intensidad que el de Japón, de menor registro sísmico que el de Japón. Y no hubo maremotos, ni había plantas nucleares, ni nada. El número de muertos multiplicó el de Japón infinitas veces en Haití, porque gran parte de Haití hay un 80% de pobres. Entonces gran parte de las viviendas donde vivían los pobres se cayeron, no tenían ningún tipo de construcción antisísmica. Sobrevivieron las viviendas de los ricos de Haití. Esas tenían sistemas antisísmicos y estaban edificadas en lugares que en caso de que pasara algo tenían otras posibilidades de resistencia. Los pobres pagaron totalmente el terremoto de Haití con sus vidas. Se convirtió en un gigantesco campo crematorio Haití.
y hasta el día de hoy hay millones de desplazados y de refugiados como producto de la catástrofe natural. Eso es apartheid climático. Eso es la desigualdad que significa la distinta vulnerabilidad de pobres y ricos frente al cambio climático. Bueno, muy bien. Vimos un video del profesor Klitzberg, un profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, en el cual más o menos nos dice los pobres son los más afectados en el cambio climático. Un caso en Colombia es la sentencia, con esto termino, la sentencia del Consejo de Estado de la sección tercera, magistrado Enrique Gil Botero, sentencia del 1 de noviembre del 2012, demandado Distrito de Capital de Bogotá en medio de una acción de grupo. Resulta que, como hemos dicho, la acción de grupo es similar a la acción de reparación directa cuando se trata de daños antijurídicos plurales. Cuando el daño antijurídico afecta a más de 20 víctimas, se podrá interponer la acción de grupo para reparar el daño antijurídico. En el caso en concreto se conoce como el caso del derrumbe del relleno sanitario. Este derrumbe se presentó por allá en el año 1997, si no estoy mal, vamos a ver. El 26 de septiembre de 1997 se empezaron a observar grietas en el talud principal de la zona 2 del relleno sanitario y al día siguiente se produjo el deslizamiento de 1.200.000 toneladas de toda clase de basura, de desechos. Las basuras cubrieron 2 colinas, taparon las calles internas, ocuparon 15 hectáreas de terreno y bloquearon el cauce del río Tunjuelo. Ese relleno, ese deslizamiento, ese derrumbe del relleno sanitario del basurero Doña Juana, afectó varias localidades. Afectó localidades como Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Tunjuelito, Kennedy, Bosa, especialmente los barrios Marichuela, Valles de Cafán, Monteblanco, La Urtora, Tenerife, Granada, Quintas del Plan Social, San Benito, San Carlos, en fin. Fíjese como un caso real en que el daño ambiental afecta más a los pobres que a los ricos. Claro. Pensar en el calentamiento global. Si hay un calentamiento global, el que es pudiente prende el aire. Pero cuando hay calentamiento global, el que no tiene para el aire acondicionado. Cuando vemos en Europa los fuertes inviernos, lo vemos en Ucrania, lo vemos en Bulgaria. Los ricos de Ucrania prenden la calefacción, no pasa nada. Pero los pobres ni siquiera tienen para la calefacción. Por eso el daño ambiental afecta más a los pobres que a los ricos. En este caso en concreto, una sentencia muy larga, ¿no? Fíjense, esta sentencia del magistrado Enrique Gil Botero termina condenando al distrito y al contratista ProSantana a reparar integralmente el daño, perjuicio material y perjuicio inmaterial, y reparar también el daño al medio ambiente. En últimas, la suma es una suma que ni puedo leer, 227.440.511.400 pesos. 227.440.511. No es mucho perro. Un caso real del daño ambiental en Colombia. Juan Sebastián, profesor, una pregunta. Quienes ya hemos subido los trabajos a la plataforma, ¿podríamos tener la clasificación antes del 30 del mes? Pues, la verdad es que voy a esperar a todos. Ya los he ido calificando a varios incluso. La mayoría no me ha subido los 3 seguimientos, pero muchos ya, aquí las tengo las calificaciones. Por ejemplo, en el caso del que me pregunta, Juan Sebastián Mazorra, veo que ya subió el foro, 4 o 5 en el foro, pero todavía no me ha subido las preguntas ni la sentencia.
el taller sobre la sentencia. Entonces, estoy esperando a que todos, pues para no afectar a nadie, a que todos me envíen hasta el 30 de abril. Y antes de mayo, ya tiene el mismo 30 de abril, le subo la nota. Entonces, si la subió ayer, entonces yo voy a calificar en estos días. 30 de abril ya tienen todas las notas en el sistema. Bueno, entonces esta clase pues se va a subir porque veo que muchos no pudieron asistir, porque como ayer no cerró el sistema, no alcancé a decirle que hoy nos íbamos a reunir, pero independientemente de esto, esa clase sube a la plataforma para que los que no asistieron la puedan ver cuando puedan. Bueno, eso como a grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos, porque faltaría mucho tema por acortar, pero a grandes rasgos se ha presentado la responsabilidad del Estado. A grandes rasgos porque yo espero que ustedes entren en el detalle a través de las obras que les he recomendado y de los libros y archivos que se han subido a la plataforma de aulas virtuales. Entonces, pues no siendo más, pues muchas gracias a ustedes por su atención, por su tiempo. Espero vernos en otra oportunidad. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.